La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Para continuar en este análisis, recibimos a Homero Moreno, especialista en temas de Seguro Social y pensiones, justamente para seguir desglosando el tema. Homero, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, le saludamos con gusto. Gracias, al contrario. Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel, y todo el público. Lo platicábamos y bueno, valdría la pena repasar así rápidamente algunos aspectos claves de esta reforma. Por ejemplo, el que destaca que el límite inicial para que se pueda recibir una pensión garantizada baja de los 25 a los 15 años, o sea, de 1,250 a 750 las semanas de cotización para tener este derecho. El tema de que la aportación del trabajador no se modifica, la aportación del gobierno se convierte en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Lo que sí aumenta es la aportación del patrón, que se eleva del 5.15% al 13.87%, paulatinamente en un periodo de 8 años. Los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40% su pensión al retirarse. Esta pensión aumentará su cobertura del 34 al 82% de los trabajadores, es lo que se pretende, y se eleva la tasa de reemplazo 40% en promedio. Alcanzaría 103% para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo y 54% para trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos. Revisando todos estos puntos, Homero, y lo que hemos visto de la iniciativa privada, pues avalando en general y señalando que esta iniciativa de reforma es un hito en este sexenio, podríamos pensar que es positiva, muy positiva en términos generales, pero ¿realmente lo es? ¿Hay algunos aspectos que esta reforma no está considerando? Bueno, sí, definitivamente. Aquí hay algo muy interesante. En primer lugar, por lo general nosotros ya conoceríamos la iniciativa a detalle, artículo por artículo. Hay quien por ahí ingeniosamente ha comentado que es una iniciativa que todavía está en proceso y se está trabajando. Pero bueno, tenemos aquí ya un proyecto que presentó la Secretaría de Hacienda y el Consejo Empresarial. Quiero hacer nomás la aclaración, aún cuando no me lo solicitas, que esta reforma es para los del nuevo régimen, la nueva ley 1997, cuentas individuales. Hasta ahorita no conocemos que vayan a tocar a los pensionados del régimen de 1973. Segundo término, la ley de 1997 maneja un término que se llama pensión garantizada. La pensión garantizada no llega a ser ni el salario mínimo actual, porque el concepto de pensión garantizada, según la ley, es el salario mínimo vigente cuando inicia la ley en julio de 1997, actualizado con inflación. Recordemos que en los últimos 4 años los salarios se incrementan por encima de la inflación, derivado del proyecto de alcanzar la canasta básica, aunque es un concepto que mejor ni nos metemos ahí. Sí. Por otro lado, el incremento de la cuota patronal va a ser paulatina. Son 8 años para llegar al incremento del 13.8775 que le toca al patrón. Y lo más curioso del tema es que el incremento de la cuota patronal, según lo que proyectaron, no aplicaría ese incremento tan alto a los salarios más bajos. ¿Qué pretende hacer el gobierno? Como tú lo acabas de comentar, lo que estaba aportando el gobierno del punto 225 sobre salario base de cotización para trabajadores hasta con 15 salarios, se lo va a quitar a los salarios altos y lo va a concentrar hasta en 4 UMAS, el valor de 4 UMAS. Aquí hay otro tema, empiezan a mezclar UMAS con salarios y eso no gusta de pronto. Necesita quedar clara la iniciativa. Y todavía viene algo más interesante. Ellos hablan de incrementar la tasa de retorno, pero le están sumando la pensión de adultos mayores. O sea, es un concepto que el gobierno ya paga. Entonces dicen, ahora tu pensión garantizada puede ser incluso superior al 100%, en algunos casos raros hasta llegar al 200%, del importe de lo que se conoce como pensión garantizada, pero le están sumando el importe de la pensión de adultos mayores. Okay. Entonces, claro que al concentrar mayor aportación del gobierno a salarios bajos y con la reforma que hicieron de inversiones de las AFORES, que por cierto sobreviven, en diciembre del año pasado, donde diversifican e invierten de una manera diferente, que con todo gusto lo puedo explicar, se va a incrementar el monto de la pensión. Solo que aquí hay una duda.
La pensión de adultos mayores es a partir de los 68 años, a menos de que estés en el grupo de personas con alguna discapacidad o indígenas de nuestro país. Eso significaría que aun cuando el gobierno no le quiera aportar, si está aceptando que las personas se retiren a los 60 años con 750 cotizaciones, implicaría un gasto muy importante para el presupuesto de egreso. No sé cómo lo van a resolver. Y quisiera abordar ya esta última parte en esta pregunta, en este comentario que platicamos, es el de disminuir de 1.250 a 750 es parte de lo que era indispensable hacer. No había de otra. Había un porcentaje del 40%, del 40 al 44% de personas en México que cotizaron en el Seguro Social con un patrón en una relación de trabajo subordinado que no se iban a pensionar, entendiendo pensión la cantidad de dinero que se deposita mensualmente. 40% del futuro pensionista no iba a alcanzar pensión. Entonces, esto sí es un acto de justicia, incluirlos con 750 semanas y meterle más dinero al gobierno que no quiere gastar un centavo más en materia de seguro, únicamente está redistribuyendo su aportación. Entonces, es acertado el movimiento que hace, no les quedaba otra. Correcto. Sí, porque también, bueno, el secretario Herrera lo ilustraba poniendo el ejemplo de una persona que hubiera trabajado con 40 salarios y que al momento de su retiro podría aspirar a lo mejor cuando mucho a un 30% de sus ingresos, lo cual pues trastocaría el nivel de vida y aparte es una muestra de la injusticia que había en ese sistema. Ahora, el presidente López Obrador había comentado que las Afores habían ya demostrado su fracaso. Hay quienes dicen no necesariamente es así, pero sí había que hacer ajustes urgentes. ¿Tú cómo lo ves, Homero? ¿Realmente el sistema de las Afores ha fracasado? Mira, el sistema de las Afores es un negociazo tremendo de miles de millones. Ahorita los recursos de las Afores representan casi el 18% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, por muchos años las comisiones de las Afores en México era muy por encima del promedio del mercado internacional. Tan es así que se dieron a la tarea en los últimos años de pactar con ellos la disminución de la tasa, del porcentaje que cobran por manejo y producción. Ahorita lo que están comentando de que van a lograr que disminuya la tasa o el porcentaje de comisión de la Afore ya está pactado. O sea, en este año quedaron ya en menos del dígito de cobro de comisión y está ya previsto que siga disminuyendo. Por ejemplo, se dice que en Chile, que es el creador de más o menos del esquema de cuentas individuales, anda manejando una comisión del 0.70%, es decir, el 70% de un dígito, pues, de comisión. Entonces, sí, o sea, se criticó mucho las Afores y a mí me da la impresión que se pudo hacer. Yo espero que sea el inicio de una reforma integral a México, que mucho lo necesita por las pensiones que hay en municipios y estados, pero me da la impresión que, o sea, como quiera la oportunidad de sacarlo estos días, se habló mucho de que no querían a las Afores y siguen trabajando a las Afores en este proyecto que están presentando. Entonces, simplemente están jugando su papel. Lo que pasa es que la ley del sistema de ahorro para el retiro anterior no les permitía hacer inversiones más agresivas, o sea, estaban encajonados a invertir a corto plazo y ahora no. Tus recursos, Manuel, ahorita tus recursos se van a ir a proyectos tal vez al 10, 15, 20 años que te faltan para pensionarte y eso hace que mejore el rendimiento, porque no tienen que estarte cambiando de CIFORE cada 3 años. Pero eso ya está reformado. Contador, buenos días. Les saluda Marcela Pámani. Siempre un gusto tenerlo acá como experto en estos temas. Bueno, déjeme preguntarle algo, porque yo recibí ayer por lo menos 3 llamadas donde la pregunta era muy concreta. ¿Peligran las Afores con todo esto? Después de haberlo escuchado, creo que la respuesta es no. No. O sea, no. continuarán con este mismo sistema. Continuarán con el mismo sistema. El riesgo de los recursos de los trabajadores es cuando la Afore, pero para eso hay una ley y candados que establece un organismo vigilante que se llama CONSAR,
es que invierte en valores donde pierde y es donde el trabajador ve minusvalía en su estado de cuenta. Pero a lo largo de los 23 años que tienen las Afores, hay en promedio un 50%, un poquito menos de incremento de los recursos de los trabajadores. El impacto de las micro, pequeñas y medianas empresas en el presente y en el futuro, aunque lo decía Fernando Menéndez, presidente de Coparmex Laguna, que esto se iba a diferir hasta el año que entra, iba a ser paulatino la erogación que iban a hacer los empresarios para poder cubrir este porcentaje que les va a tocar en este nuevo sistema de pensiones. Pero finalmente va a haber una repercusión en los gastos de operación de las empresas y el temor es que luego esto venga a incidir en el precio de los productos o los servicios que generan las empresas al consumidor. Sí, ese es el punto álgido de esta reforma. El gobierno dice, este es inédito, hemos hecho una reforma importante que antes no se había hecho, pues se está haciendo porque es necesario, está ahogado el sistema por el importe de las aportaciones. O sea, ya se cansaba los organismos internacionales de decir que México es de los que menos aportaba al fondo de pensiones. Y hasta ahorita el gobierno no va a aportar. Le dice al patrón, excelente, vamos a mejorar las pensiones. Patrón, por favor, págalas. Entonces, estamos en un momento muy complicado empresarial para decirle al patrón, incrementa el pago de tus aportaciones, en donde no hay otro estímulo. Si bien pudieran ser deducibles por ser cuotas patronales, eso representa un incremento en sus costos. Entonces, de por sí la nómina es un costo caro, entonces dándole un incremento del doble de las cuotas patronales, aun cuando sea paulatino, esto puede motivar a que el patrón regrese a algunas estrategias de buscar. Ajá. Yo no quiero ser quien dé comentarios negativos, pero que luego resulte que vuelve a la informalidad y no era lo que se esperaba porque no hay mayores aportaciones, porque lo cotizan con salario muy bajo o contratos a prueba o un sinfín de circunstancias que se pueden presentar para evitar en lo posible esa obligación. Sí, no es lo correcto legalmente, ¿no? Pero desafortunadamente... Pero ocurre, o sea, se habla con base a la experiencia que se ha tenido en el país, ¿no? Como de pronto hay que sortear ciertas situaciones simplemente para permanecer, que ahorita el gran reto de las empresas es permanecer, ya ni siquiera avanzar y crecer económicamente. Así es. Hay algunos comentarios, por ejemplo, nos dicen aquí, la propuesta se escucha bien, pero ¿habrá dinero en las arcas del gobierno? El punto aquí en la reforma es una buena pregunta y es lo mismo que nos preguntaríamos todo. Mejores pensiones con la aportación del patrón. Sí. Yo como gobierno aporto lo mismo. El problema que yo le estoy viendo es que si me permites pensionarme a los 60 años con 15 años de cotización, alguien tendrá que invertirle. Porque el desencanto sería que ya conociendo en realidad los artículos y los transitorios y demás, se diga, muy bien, te vas a pensionar 15 años cotizados, pero hasta dentro de 8 años o 7 años, ese sería un desencanto, porque no lo plantearon así. Entonces sí va a haber un recurso importante que tendrá que aportar el gobierno. Lo que desde un punto de vista muy personal no me parece mucho es que no se va a hacer a través de invertir en un fondo, sino te lo voy a dar como un programa social del gobierno. Perdón si estoy equivocado en los conceptos técnicos y políticos. Sí. Porque también llama la atención esto de que la aportación del gobierno se transforme en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Sí. Y sabemos que este gobierno federal pues trae esa bandera de por el bien de todos, primero los pobres. Así es, o sea, de cualquier manera ya se llamaba cuota social, ¿eh? Eso sí, el nombre ya se llamaba cuota social, una aportación muy pequeña. Está inteligente el redistribuir la aportación, pero aquí hay otro problema, no hay ni un centavo más de aportación vía gobierno a las Afores para los trabajadores, o sea, ni un peso. Y otro tema, al trabajador, yo los entiendo y lo sé muy bien,
los bajos salarios y lo castigado que está, pero en ningún país le dicen al trabajador, no, tú no aportes para tu futuro, usted no ahorre. O sea, el ahorro del trabajador es el 1.1 de su salario. Sí. Entonces, es correcto lo que dices, Manuel, el enfoque del gobierno, y con todo respeto, qué bueno que lo tiene así, es, trabajador, tú ni te apures. Tú sigue aportando un peso para cuando te pensiones. Creo que también ahí, desde mi apreciación, no es muy afortunado. No involucrar en la responsabilidad de una pensión a un trabajador. Exacto. Sí. Eso de entrada pues ya parece fuera de lo que se pensaría que es lo ideal. Ahora, la reforma pues le queda un camino largo en el legislativo. Bueno, no sabemos qué tan largo. Decía Mario Delgado que iba a ser prioritario su análisis. Pero bueno, a final de cuentas podría ser modificada y como bien dices, Homero, no es que sea la reforma integral todavía. Puede ser un primer paso, ¿no? Para ahora sí una reforma que represente una solución y que considere otro tipo de situaciones que esta de entrada estaría omitiendo. Ojalá que pueda en el futuro ser así. Pues muy claras todas las explicaciones, toda la exposición. Gracias por darnos luz, contador, sobre todos estos temas, que por supuesto es el tema y hay que desglosarlo. Y qué mejor que con los especialistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A sus órdenes, es un gusto. Gracias, el contador Homero Moreno, sobre este tema. Arturo